Ok, so, estamos de vuelta un día más, un día menos, un nuevo vídeo. Y venimos con un tema bastante coqueto, bastante interesante, como siempre he dicho con los temas que he tocado a lo largo de este pequeño canal. Pero este me resulta mucho más llamativo, mucho más interesante, en plan, me motiva mucho más a hablar del tema porque es algo que yo creo que a más de uno habrá afectado o a más de uno habrá dejado un poco descolocado, como quien dice. Y es el tema del anuncio este que hizo Sony. Ahora mismo no recuerdo hace cuánto fue, ponle tú que un par de semanas. Más de un mes no lleva. Pero sí, eso, 1 o 2 semanas. Honestamente no estoy muy bien ubicado en los tiempos en ese sentido. Pero fue ese anuncio que hizo sobre que ya a partir del año 2028 los juegos iban a pasar de tener ese formato físico y digital al mismo tiempo a solo formar parte del formato digital. Es decir, que entre muchas comillas, o por así decirlo, el formato físico acabaría muriendo a partir de ese año. En plan, ya todos los juegos que saliesen a partir de ese año iban a ser en formato digital y ya está. Y claro, yo cuando lo vi pensé hacer un vídeo al respecto porque, a ver, son cositas bastante curiosas, cositas bastante delicadas a tocar, porque también creo que anunciaron el tema este de que esto, si según lo que me estuve informando, lo hicieron antes, ponle tú que para 2013 o 2014, un rollo así, ahora mismo no recuerdo bien, que era el tema de cerrar las tiendas y los servidores de PlayStation 3 y PC Vita. Y claro, lo intentaron hacer en ese momento, todo el mundo se lo echó encima, como que se arrepintieron, pero ya esta vez lo hicieron oficial, en plan con la noticia esta del formato físico. También anunciaron esto y fue como un 2 por 1, en plan, la gente se quedó como, ven, ¿qué está pasando? ¿Sabes? En plan, quieras o no, son noticias que, coño, tumban a uno o lo sacudan así que uno dice, coño, espérate porque déjame, coño, asimilarlo, ¿sabes? En plan, déjame digerirlo, ¿sabes? No me entras así de golpe como boom. Porque, coño, marico, quiero que no. Joder. No lo proceso yo, ¿sabes? O sea, yo lo vi y dije, verga, o sea, sí es verdad que, para recalcar un poco, no he llegado a ser una persona que tenga muchos juegos en físico. No porque no me guste el formato en físico, porque yo por lo menos tengo un take al respecto, porque sí es verdad que hay muchas cosas que yo tengo en cantidad en plan a nivel de coleccionar. Pero cuando se trata de juegos, muchas veces, al tener PC, evidentemente los tengo la mayoría en digital, y con mis consolas, como todas tienen más y están hackeadas, llámenlo como quieran, yo lo que hago es que ciertos juegos que a mí me gustan un montón, yo me tomo las molestias de comprarlos en físico y así tener mis partidas en ese cartucho como tal. Por lo menos el más claro ejemplo, el más reciente, que fue el último que hice, fue para la New 3DS, que compré el Monster Hunter el Generation, que me lo empecé. Y dije, coño, ya que me empiezo, me empecé creo que también el 4 Ultimate, ese ya descargado en formato digital como tal, digo, hey, me interesa tener alguno de los dos, o ya en un futuro tener los dos. Entonces, tengo ya el Generation y me faltaría en este caso el 4 Ultimate. Entonces, voy más o menos de ese palo, ¿me entiendes? Por lo menos, otra cosa que a mí también me gusta hacer es comprar esos juegos en formato físico que tengan los típicos, ¿cómo es que se le dice? Los steelbook, ¿sabes? Como la carcasita esta de metal, con un diseño diferente y tal. A mí eso también me gusta un montón, en plan, creo que en su momento pensé en comprarme la del God of War 3, que la edición como esa especial de carátulas y tal, tiene como un montón de cosas, en plan, imágenes, o sea, como fotitos dentro de la carátula y tal, y un montón de rollos que me llamó bastante la atención. Otra también creo que era la del God of War, el último, el Ragnarok, y la del Monster Hunter Wilds, que también estaba coqueta. Habían varios juegos, en plan, qué sé yo, de repente también estaba la del Red Dead 2 y Paranoias del Palo, en plan. Y mira que yo no tengo Play, o no tengo Xbox, como mucho tengo mis Nintendos y la Switch y tal. O sea, como consola de sobremesa creo que la Switch y poco más. Pero me gusta, ¿sabes? Como tener algo físico de ese juego que me jugué hace tiempo. Porque yo recuerdo que el God of War 3 sí lo tuve en formato físico, pero fui a un game, lo vendí y me compré un par de rollos que necesitaba más en ese momento. Me arrepentí un poco porque después dije, coño, me hubiese gustado tenerlo, ¿sabes? Como para exhibirlo y ya está, ¿sabes? Pero bueno, a lo que voy. Nunca he sido alguien de tener tantas cosas en físico porque soy un poquito más selectivo a nivel de videojuegos, como expliqué antes. En plan, voy por uno que otro juego en concreto, ¿sabes? No es como lo típico de tengo 800 juegos en una estantería, porque
no es que no me guste, sino que nunca me ha llamado del todo la atención. En plan, lo hago más con libros, qué sé yo, legos, zapatillas, tal, y esos rollos así. Pero bueno, este vídeo quiero yo a ver si me funciona, a ver qué tan cómodo me siento con esta manera un poco de trabajar o de desarrollar más que nada el tema, por si la implemento ya en vídeos a futuro, porque la estuve pensando y dije, ay, cuidado. Que es básicamente ir como por enfoques, en plan, tener como puntos claves, como ya lo hacía antes, pero un poquito como con un enfoque en concreto, en plan, no... A ver, si existe la posibilidad, evidentemente, porque si todos los enfoques son del mismo tema, habrá correlación entre sí, evidentemente. Pero ya es más como, mira, me invento 5 puntos distintos respecto al tema, pues vamos a enfocarnos en cada uno. Y ya que cada uno vaya compaginándose con el otro si es necesario, ¿sabes? Y claro, me gustó la idea y quería implementarla para este vídeo y ver qué tal me salía. Pero bueno, ya comenzando con el primer enfoque, lo que te quería tocar como tal es como el hecho de perder algo tan íntimo, por así decirlo, como es el formato físico, porque quieras o no, es jodido a fin de cuentas. O sea, más que nada porque se pierde como tal es esa experiencia de cada quien, de ir como con todas esas ganas, ilusión del mundo, tal, a por algún juego en concreto que llevas tiempo esperando, ¿sabes? O sea, y siento que no es tan solo eso, también perdemos como ese momento, si se le puede llamar social, de encontrarte como con más gente en el momento de la compra, que eran igual de fans que tú a ese juego, y que lo esperaban igual con las mismas ganas, en plan. Y ya, bueno, no hablemos de ese take tan bonito, ese como sentimiento así tan sabrosón, digámoslo así, que a mí me sucede con los libros, que es como comprar un nuevo juego, un libro, lo que sea, que sabes que te gusta un montón y ¡zas! Llegar a casa, apreciarlo así coquetamente, tal, no sé qué, y después, bomba, colocarlo en alguna estantería que tengas por ahí con tus cositas y, coño, ver lo bonito que se ve con el resto de tu colección, ya sea de eso, de libros, juegos, figuritas, tal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siento que eso como experiencia, al momento de quitártelo, en este caso matando el formato físico, coño, ya más allá de, por lo menos, a aumentar tu colección como tal, me estás quitando algo que llevo haciendo durante años y algo que me ha dado, por así decirlo, recuerdos muy bonitos en ese sentido, ¿sabes? Que es como ese momento en el que mencioné antes, el hecho de ir con toda la ilusión del mundo, ya sea solo, con tus padres, con colegas, como sea, pero ir tú con toda esa ilusión, con todas las ganas y decir, hoy es el día. Hoy sale X juego y hoy por fin me lo voy a poder comprar después de haberlo reservado o de no haberlo reservado, que si directamente vas y lo compras allí. Hoy lo voy a poder comprar, va a poder ser mío y me lo voy a poder disfrutar como Dios manda. O sea, ya me estás quitando como toda esa experiencia porque aunque exista hoy en día el formato digital y se usa mucho también y estén los PCs, este Steam y tal y todo lo que tú quieras, yo siento que todavía sigue habiendo gente que mantiene viva esa experiencia de ir a comprar un videojuego, ya sea reservado o en el momento de salida hacerse su cola y hablar con gente, tal, no sé qué, intercambiar gustos, dar opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo siento que si a día de hoy sigue pasando con zapatillas, teniendo en cuenta que esa era tan maldita de las zapatillas ha muerto un poco porque evidentemente ya zapatillas que eran excesivamente caras, por así decirlo, un ejemplo muy claro de ello son las Yeezy, ahora están incluso por debajo del precio de salida, te hace más o menos ver cómo han cambiado las cosas y cómo han cambiado de repente los gustos, las prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si a día de hoy sigue sucediendo con zapatillas que va la gente a las tiendas, ya sea de reventa, las tiendas oficiales donde sale esa zapatilla, ya sea Adidas, Nike, etcétera, 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 va, se hace su cola, habla con gente, se la pasa bien, a lo mejor se aburre, pero está ahí viviendo ese momento, viviendo esa experiencia. Si todavía sucede, a mí no me vengas a decir que no pasa también con el take de los juegos y el formato físico, básicamente. Entonces, ahí está como ese primer enfoque, ¿sabes? Esa pérdida de esa experiencia como tal, esa pérdida de ese como privilegio, llamémosle, de poder experimentar algo tan bonito como eso, a fin de cuentas. Y ya como segundo enfoque, y retomando también el primero, evidentemente, más allá de la experiencia y tratando de enfocarnos más en lo que es el juego en sí como tal, que
a mi parecer, más allá de la experiencia que te proporciona como tal, también tiene como una segunda cosa bastante importante, y es que a fin de cuentas es un objeto. En plan, puedes coger, prestarlo, venderlo, heredarlo a alguien, ya sea, mira, un hijo o alguien muy cercano, simplemente, escúchame, guardarlo en una caja y encontrar lo que sé yo años después, como a mí me ha pasado ver en subreddits que tengo de Nintendo 3DS, DSi y todas esas consolas así antiguas, que viene gente de la nada, se hace una publicación y dice, señores, me he encontrado esto. Es una consola, ya sea una 3DS, una DSi, una New 3DS, una New 2DS, una consola de aquella época con tropecientos juegos. Puede pasar eso también. Entonces, teniendo en cuenta todas esas jodiendas, podemos darnos cuenta también a nivel personal el impacto o la huella que deja el formato físico de los videojuegos en uno como amante de los mismos. Entonces, ahí está el punto, ¿sabes? O sea, yo por lo menos, sí es verdad que esas cosas así no las he experimentado tanto, por lo que mencioné al principio, de que soy un poquito más selectivo en ese sentido, pero sí es verdad que, por lo menos algo con lo que me ha pasado, que quizás se le iguala un poco la experiencia, es el hecho de los libros, básicamente. O sea, yo tengo libros aquí guardados que quizás no veo tanto, o que los veo todos los días porque los tengo así como exhibidos, digámoslo así. Pero quizás no les presto tanta atención, cojones. Y ya cuando estoy limpiando, que estoy más o menos como reorganizando toda mi habitación, quitando un poco el polvo, tal, no sé qué, y saco esos libros, de repente veo libros de los cuales no me acordaba, pero que sabía que tenía guardados por ahí. Y coño, hago como ese throwback de volver atrás cuando me lo estaba leyendo, lo bien que me la pasé, lo buena que está la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siento que es una experiencia bastante similar en este caso, que es como de repente años después tu madre te habrá guardado aquellos juegos que disfrutaste tanto de pequeño en una caja, te dice, mira, adivina lo que encontré de tal, y ya ahí viene, pues bueno, la nostalgia y este sentimiento así de regocijarte así, todo maldito, todo gustoso, recordando aquellas épocas, lo bien que lo pasaste, todo lo que disfrutaste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también siento que tanto el primer como el segundo enfoque, mirándolo desde esa perspectiva, se compagina muy bien, porque incluyen dos experiencias muy propias de cada persona, que es, en primer lugar, la experiencia de ir a comprar ese juego y convivir con demás personas que les gusta ese juego, y la segunda, que es eso, o sea, el hecho de, por una parte, esa experiencia de prestar un juego, venderlo, tal. Bueno, venderlo no tanto, sino prestarlo, ¿sabes? O sea, de repente, un colega tuyo que quiera jugarse ese mismo juego o le llame la atención la saga, y tú vas a decirle, mira, toma, pruébalo. Y ya que él lo pruebe, lo juegue, y ya después hablan los dos de qué le ha parecido a él, cuáles son sus opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. O esos rollos también de, pasado el tiempo, lo típico, tienes un hijo, un sobrino, tal, ves que le gustó un poco los videojuegos, tal, y todo este rollo, y dices, hey, vamos a hacerle un favorcito y que pruebe esta joyita. Y se la das, bumba, para que se la disfrute, ¿sabes? O lo que mencionamos hace un momento, que fue lo último, que es el take este de guardarlo, así como si fuera como típica cápsula del tiempo, ¿sabes? Y que encontrarlo años después y decir, Dios, qué bien me lo pasaba jugando yo a toda esta mierda, ¿sabes? Entonces, son dos experiencias muy propias, y que quieras o no, pero volvemos a lo mismo. O sea, todo se va a resumir en esto, básicamente, que es, matando el formato físico, me estás quitando todo esto. Y son cosas que, como dije antes, son muy propias de cada quien, son cosas que a muchos seguramente han acompañado durante muchos años, evidentemente. Y bueno, ya pasando con el tercer enfoque, que para mí es bastante interesante porque es una cosa que he visto más de una vez, en plan, ya sea en un video de YouTube o en cualquier reel así scrolleando y tal, y todas estas paranoias, y es que es esa pregunta que uno se hace, o por lo menos que yo me hago, y que he visto que se hacen en dichos vídeos, que es, ¿hasta qué punto aquel juego que compras es realmente tuyo o es simplemente una licencia? Porque creo, a mi parecer, que de estos tres enfoques como tal, es el más profundo. Porque cuando compras un disco, sientes evidentemente que ese juego es tuyo, ya. Automáticamente sientes que ese juego te pertenece, es de tu propiedad y es tuyo y de nadie más, básicamente. Pero con el formato digital pasa una cosa completamente distinta, porque la situación es que en la mayoría de plataformas, Steam como ejemplo, realmente quieres como tal una licencia de uso y no la propiedad absoluta de dicha obra que estás comprando. O sea, ya tira del tag este de que el acceso a dicho juego depende primero de una cuenta,
Segundo, de unos servidores. Y ya por último, pero no menos importante, obviamente, de las condiciones de servicio. O sea, un ejemplo de todo esto es que, volviendo a la noticia esta de Sony, respecto al formato físico, el hecho de que, como lo mencioné antes, cogieron y cerraron las tiendas tiendas y servidores de PlayStation 3 y PC Vita. Entonces, he aquí la relación con lo que venimos hablando. O sea, ¿hasta qué punto ese juego que compraste en formato digital es tuyo? Porque imagínense la gente que perdió una colección entera de juegos en dichas consolas. Y aunque sí es cierto que también está esta gente que diga que da un poquito igual, porque bueno, son consolas antiguas, descontinuadas, etcétera, tal. A mí, por lo menos en lo personal, me da completamente igual, porque si existe gente que a día de hoy está comprando, ya sea una Nintendo DS Lite, una Nintendo DSi, o el auge más reciente como la 3DS, entonces, coño, ¿quién te dice a ti que no exista gente que a día de hoy siga jugando en una PlayStation 3 o una PC Vita? O sea, las posibilidades son bastante altas, por lo que menciono antes. O sea, si hay gente comprando consolas antiguas y sigue jugando en esas consolas antiguas, en plan, les da uso como tal, no es simplemente comprarla, exhibirla en una vitrina y ya está, sino que coge y la usa en sí, ¿quién te dice a ti que no lo haga la gente que tenga una PlayStation 3 o tenga una PC Vita? Entonces, de ahí viene todo el enfado de la comunidad como tal, porque aquella persona que tiene sus juegos favoritos de aquella generación en digital, pues bueno, se jode y tendrá que buscarse la vida encontrándolo en formato físico, que, bueno, vete tú a saber si no es el típico juego, aquel que le guste, que cuando ves en plataformas de venta de segunda mano, vale quién sabe cuántos euros, porque siempre pasa, en plan, el ejemplo más claro de eso es aquella persona que quiera algún Pokémon de la Game Boy Advance de aquella época. El más claro ejemplo es el Pokémon Esmeralda. De repente, algún tontorrón que lo tenga en caja te dice, dame aquí 300 napos. Y tú dices, damn. Y si de repente ves un cartucho suelto, si la gente más o menos conoce el tema, de repente el cartucho suelto te lo venden a 80 euros. Y tú dices, bueno, complicado. Y ya después, ni hablar del take, por lo menos que eso sucede como tal en los cartuchos estos de la Game Boy Advance y todo ese rollo, que pueden venir que son, como se le decía, creo que eran pero en plan que no son cartuchos originales como tal. Entonces ya es como, verga, ¿hasta qué punto? ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces ya es como correr un riesgo de dejarte unos buenos chavos por eso, o sea, por esa decisión que le dio la gana a Sony de tomar y ya está. Que de repente en algún momento tiene que llegar, porque así pasó, por lo menos con la 3DS, sí, no te digo yo que no. Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, si ya sabes que para aquella primera vez que lo intentaste hacer, se te echaron encima, tú no puedes coger ahora y decir, pues mira, ya que estamos una segunda vez, se puede intentar. Pero ya no es ni siquiera intentarlo y ver cómo es la reacción de la comunidad, a ver si para estos tiempos de repente les importe menos, ¿no? Ya es directamente, se me joden, yo he tomado esta decisión y a tomar por culo, ya está. Que a lo mejor de repente, porque sí es cierto de que no me he puesto a indagar mucho respecto al tema, sí es verdad que he visto en uno que otro sitio un poco de indignación al respecto, pero sí es cierto que no he visto como tanto, ¿cómo le diría? Como tanto revolú por el tema de la PlayStation 3 y la PC Vita. O sea, he visto más revolú por todo el tema del formato físico que otra cosa. Pero normal porque, bueno, entra de golpe esa noticia, ¿sabes? Pero bueno, ya pasando al cuarto enfoque como tal. Como cuarto enfoque, quiero tocar algo que sé que a todos nos pega. Pero fijo con estas cosas, porque no será para sorpresa de nadie que este cuarto enfoque se trate como tal de la nostalgia. Porque, para dejar claro, la nostalgia no viene del disco como tal. O sea, viene más relacionada con todo lo que ocurría a su alrededor. Como por ejemplo lo que dije antes, sobre el ir a comprar el juego de la tienda y toda esa vuelta. También cosas como, hasta yo que las he vivido, como esperar de repente cumpleaños o navidades y, mira, rezándole a todos los santos posibles para que en ese cumpleaños, en esa navidad, te regalen ese juego. O te regalen ya, que eso ya era, bueno, ya ni te cuento yo, la consoleta así, Prime, de ese momento, con un jueguito. Pero encima, no es como cualquier jueguito que de repente han encontrado tus padres y tal, y digan, pues mira, a lo mejor a este le gusta, no. Da la casualidad que dijeron, hey, mira este juego, está curioso. Y es un juegazo, en plan, es como si de repente cogiera, me invento yo, un ejemplo. Te regalaron una 3DS
Y con la 3DS te regalaron, qué sé yo, mira, el Mario Kart, el Mario 3D Land, o jueguitos así del palo que te dices, es que aquí me la voy a pasar bien, no, sino lo siguiente, ¿sabes? Entonces, hombre, esas cositas así, quieras o no, pegan jodidamente fuerte porque evidentemente tiene esa correlación con el formato físico. O sea, la espera de ese videojuego, que ansias que te regalen, el tema de ir a las tiendas, el tema de esto, aquello, etcétera, etcétera, etcétera. O también, una cosa que no sé por qué yo lo hacía un montón, que hasta incluso lo hago hoy en día con los libros que compro. O, bueno, no necesariamente con los libros como tal, sino más que nada con los mangas en este caso, porque ya cuando lo explique me entenderán un poco, pero no es como el mismo take, o sea, no es como la misma experiencia, digámoslo así. Que es este rollo de que coges aquel, por lo menos en mi caso, este manga, y simplemente lo observas, o sea, lo aprecias, en plan, ves páginas sueltas, ves la carátula, ves como el diseño de arte, el cómo es la portada, el cómo es esto, el cómo es aquello, tal, no sé qué. Es una cosa que yo cuando tuve mis juegos en físico, para aquella época siendo un poco más pequeño, yo también hacía, en plan, yo veía la carátula por el frente, en plan, toda la portada del juego, pero de repente abría la carátula, de repente había, qué sé yo, el manual de instrucciones, lo leía por encima, no me importaba nada, pero yo lo leía. Si de repente, qué sé yo, venía con una foto, veía la foto, si venía con un mapa, veía el mapa, veía los detalles del mapa, tal, no sé qué, y ya este momento que por lo menos para mí es muy típico de girar la carátula, ver la parte trasera con las mini imágenes, que si resúmenes, que si esto, que si aquello. Para mí eso era una gozada y es una cosa que yo sigo haciendo a día de hoy con los mangas. En plan, yo veo las portadas, que si de repente tienen una cubierta de plástico, que es una portada diferente, que si las primeras páginas son diseño de arte, que si son esto, que si son aquello, que tal, que esto y aquello. Y yo podría empezarme a leer instantáneamente, pero yo cojo, veo páginas sueltas, lo típico de, no sabría cómo decirlo, pero pasar las páginas está full rápido y tal, y todo esto rollo así. Yo hago eso. A lo mejor ni me lo leo, o a lo mejor estando en la tienda ni me lo compro, pero yo me lo disfruto un montón, en plan, aprecio y ya está, en plan, veo lo bonito que es dicho libro, dicho juego, y ya con eso soy feliz, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces por eso es que en este cuarto enfoque meto el tema de la nostalgia, porque son muchas cosas que forman parte de toda esa experiencia como tal. O sea, son cosas que, quieras o no, para cada persona, evidentemente las ha podido vivir de distinta manera, pero a fin de cuentas te van a pegar duro en algún momento, ¿sabes? O sea, yo por lo menos he tenido conversaciones con los chicos en los que recuerdan cuando de repente, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, la época del Black Ops 2, que la recuerdan con una nostalgia y con un cariño enorme. O de repente cuando, me invento, probaron X juego por primera vez y recuerdan X paranoia de ese juego, o de repente recuerdan esto otro o esto aquello, ¿sabes? O sea, son muchas cosas que vienen a ti desde como ese rincón tan lejano de tu mente, con esos recuerdos así tan bonitos, ahí guardados bajo llave y tal, que de repente, ¡pumba!, la caja se abre, vuelven a ti poco a poco, o vuelven así en más, y tú empiezas a recordar, a como, de cierta manera, como revivirlo todo, tanto los sentimientos, las vivencias, la experiencia, etcétera, 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 que es imposible que con estas cosas así no te pega la nostalgia así full de decir qué bonita época, o qué bonito momento, o qué bonita experiencia. Entonces, siento que, a pesar de que la nostalgia esté presente en muchas cosas, cuando se trata siento yo que cuando se trata de entretenimiento, y más en algo como los videojuegos, que, hombre, no faltará aquel que diga que más de un juego que haya jugado en X época o a día de hoy le haya marcado. O sea, yo tengo mis juegos en los que quizás la historia no es lo más profundo del mundo, quizás de repente ni siquiera tiene historia, en plan, de repente es un roguelike o alguna paranoia de esas, pero tiene una marca en mí. Como de repente, y creo que esto lo dije en su momento, el Terraria. Terraria tiene una marca en mí y dejó su huella, en plan, me dejó medio marcadillo, pero no porque haya sido la mejor historia que haya visto yo en mi vida, o porque haya sido la mejor, no, o sea, simplemente fue un juego en el que me enfoqué mucho, por así decirlo. En plan, hice como mucho hiperfocus y mucho contenido del juego. Hice
muchas paranoias a nivel de construcción, decoración, tal. Me lo pasaba muy bien, en plan, yo podía tener como 3 jefes pendientes, pero yo me la pasaba horas y horas y horas decorando, construyendo, que si moviendo los NPCs para este lado, para este otro, que si yendo para aquí, yendo para allá, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran cosas que yo me disfrutaba un montón y que a día de hoy las recuerdo con mucho cariño. Y que cuando vuelven a mí, vuelven a mí con esa nostalgia también de decir, ojalá poder vivir esto por primera vez, en plan, no recordar nada, no tener ninguna experiencia al respecto y ¡bumba! Experimentarlo todo desde cero, ¿sabes? Entonces, por eso siento que la nostalgia en este caso es bastante importante, porque ya no te hace ver como tal aquel juego que te jugaste hace 1 o 2 años, no, ya te hace ver aquellos juegos que jugabas cuando eras pequeño, o cuando por fin de repente entendías un poco más de videojuegos, entendías un poco más lo que era un JRPG, lo que era un ARPG o un ERPG como tal, ¿me entiendes? Ya entendías un poco más lo que era, qué sé yo, un juego con una historia profunda, con unos personajes bien desarrollados, con un juego de repente que tuviera consecuencias en base a las acciones que hacías, tal. O sea, son cosas que mientras las vas viviendo poco a poco, quizás en ese momento no las aprecias del todo, pero cuando llega el momento en el que algo se va, o en el que algo cambia, como es el caso del formato físico, vuelven a ti todas esas cosas y dices, wow, me están quitando algo que durante muchos años me acompañó y durante muchos años me dio muchos momentos de felicidad que recordaré siempre con todo el cariño del mundo. O sea, es una cosa que quizás capaz no me paro a pensar del todo, porque evidentemente no viví tanto esa experiencia, porque fueron contadas las consolas que tuve a lo largo de mi crecimiento, porque bueno, me gustaba más estar fuera de casa jugando tal y todas estas paranoias, pero quizás de repente para Eric es una cosa completamente distinta, o quizás no, pero sé y tengo seguro, o sea, tengo claro de que a más de uno de repente le haya pasado esto, ¿sabes? Es decir, joder, ya no podré tener aquella saga que quizás en un futuro salga y me gusta un montón en físico y poder tenerla junto con toda mi colección, ¿sabes? Y ya por último, que esto ya pega bastante curioso, más que nada por el hecho de que es una cosa que más de uno hace y una cosa a la que uno le tiene mucho cariño, y yo lo digo desde la voz de la experiencia como tal, que es el tema del coleccionismo. En plan, el último enfoque ya para cerrar es ese, el coleccionismo como tal, y creo que no hay mejor forma de cerrar esto porque es una cosa que casi todo el mundo hace y es una cosa muy habitual cuando se trata de videojuegos. Entonces, claro, aquí nos podemos hacer preguntas bastante curiosas al respecto, porque está como ese take de ¿por qué coleccionamos como tal? En plan, coleccionamos tipo para jugar, para recordar, para decorar sin más, o para preservar incluso. O sea, siento yo que una estantería llena de juegos no es simplemente una colección que tienes y ves diariamente, sino que muchas veces es una línea temporal de tu vida, y por eso volvemos otra vez al tema de la nostalgia y el tema de recordar y volver a experimentar o volver a sentir todo eso, ¿sabes? O sea, estamos hablando de que aquellos 20 videojuegos que tienes en tu estantería, ya sea en el salón, en el cuarto, en donde sea, o sea, esa colección de juegos que tienes ahí ya no habla de los gustos que tienes como tal, como persona a la que le gustan los videojuegos, sino ya habla de ti como tal. O sea, ya habla de tu línea temporal, por así decirlo, en base a distintas épocas, ¿sabes? Porque de repente de esos 20 videojuegos hay 3 que jugaste cuando tenías 10 años, hay otros 5 que jugaste cuando tenías 15, 16, hay, me invento, tantos que jugaste cuando tenías 20 y tantos que jugaste cuando tenías tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, teniendo en cuenta todo eso, podemos recalcar una vez más que son cosas muy de uno, o sea, son cosas que hablan de uno mismo, o son cosas que viven a diario con uno, por así decirlo. O sea, no sé si se me llega a explicar del todo, pero a fin de cuentas, quizás el enfoque de este vídeo fue un poco más como sentimental, un poco más llevado a como esas experiencias y como esos sentimientos y emociones al vivir por primera vez muchas cosas respecto a los videojuegos como tal. Pero siento que para la mayoría de la gente es así. O sea, yo creo que son pocas las personas que lo van a ver desde un punto más como, no sé si llamarlo razonable, un poco más ético, un poco más correcto. O sea, no encuentro muy bien la palabra, pero a fin de cuentas lo que más importa respecto a todas estas noticias, más allá de las decisiones y tal, es
lo, el cómo uno se siente con esa noticia, sabiendo lo que ya hemos desarrollado a lo largo de este vídeo. Es decir, lo que has vivido, lo que has experimentado, lo que has sentido, las emociones que has tenido que vivir jugando un videojuego, la experiencia que has tenido que vivir jugando un videojuego o yendo a comprarlo, o que alguien te lo prestase, o que te lo regalasen. O sea, son muchas cosas que involucran como tal ese juego o esos juegos que tienes tú en tu colección o que quisieras tener en tu colección, que hablan mucho de ti y que son muy propios de ti. Entonces, el hecho de que te quiten eso a la larga, siento que puede llegar a pasar el hecho de que te dejes un pequeño vacío con el tiempo. O sea, yo lo he experimentado ya sea con libros que he tenido que tirar. Por lo menos recuerdo un libro de, si mal no recuerdo, era de filosofía, pero me gustaba bastante porque era un tochaco enorme e iba por años, e iba por ciertos personajes importantes de cada año. Y yo recuerdo que de un día para otro, un día al llegar de casa, me encontré el libro destrozado. En plan, fue una, no sé si una rabieta o una travesura, digámoslo así, de mis hermanos. Yo nunca lo supe, la verdad, pero me lo encontré, bueno, escoñetado, básicamente. Y claro, yo sentí un vacío con el tiempo porque quizás no me lo había leído entero, pero a mí me gustaba de repente leerme páginas sueltas, leer como la forma de ver la vida que tenía ese personaje en aquella época, o cómo era su manera de interpretar esto, o interpretar aquello, ¿sabes? O sea, ir aprendiendo poco a poco, ¿sabes? Porque yo subrayaba también algunas cosas que me llamaban la atención y incluso me ayudaba muchas veces, cada cierto tiempo de repente volvía a una que otra página a leer una que otras líneas para que, sé yo, me diera un poquito más de fuerza, un poquito más de ánimo, un poquito más de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al dañarse ese libro y tener que tirarlo porque quedó casi inutilizable, por así decirlo, deja un vacío en mí. Y lo mismo me pasa con las zapatillas. En plan, ¿cuántas zapatillas no habrán que a mí me habrán gustado durante un tiempo y las he tenido que vender porque según la evolución de, ya sea mi estilo, mis gustos, etcétera, 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 pues me ha dejado de gustar y ya no va mucho conmigo? Pero viví una época muy linda o formó parte de unas salidas o unos recuerdos muy bonitos que yo tengo. Entonces, al venderla o regalarla, también según una parte de mí, también deja un hueco en mí. Entonces, si ya me está pasando eso con los vídeos, con las zapatillas y con los libros, claro, yo no me quiero imaginar a aquella persona que sea fan aférrima de los juegos y del formato físico y que tenga una colección enorme de un montón de videojuegos, que hable de un montón de épocas suyas, un montón de momentos, un montón de vivencias. O sea, es una cosa que si profundizamos un poco en ellos es bastante complicada, digámoslo así, bastante como personal y bastante íntima. Pero bueno, igualmente ya no hay mucha vuelta atrás, en plan, la decisión está tomada. Ya simplemente toca ver qué va a suceder con las demás compañías. Pero, viéndolo visto, seguramente sea el mismo camino para todas. Y es una putada, la verdad. O sea, quieras o no, es un poco jodienda, porque ya la gente pierde esa oportunidad de aquellos nuevos juegos que puedan convertirse en un clásico, poder volver a tenerlo, sino que ya directamente te jodes. Te jodes, te lo compras en digital y ya estás como con ese take o con ese miedo constante de, a fin de cuentas, pasado unos años voy a perder este juego porque dicha consola para la cual salió este juego, pues bueno, va a estar descontinuada, va a ser obsoleta y ya a estas compañías no les va a interesar. Y como ya no les va a interesar, pues van a desmantelar los servidores, la tienda, y yo me voy a joder. Y todo ese dinero invertido, todas esas horas invertidas, todos esos buenos momentos, se me van a ir a tomar por culo. Y bueno, si lo ves de esa manera, es como, ¿sabes? O sea, no quisiera, pero es lo que toca, ¿sabes? Pero bueno, ya me dejarán ustedes las opiniones al respecto. Quiero más o menos saber qué opinan y demás. Yo espero que se me haya entendido muy bien, porque sí es cierto que al no estar tan familiarizado, con lo que es ese formato físico, con lo que es tener como una colección muy amplia de videojuegos, o sea, yo las experiencias, las emociones y esos buenos recuerdos los tengo, evidentemente, pero como no he sido tan aférrimo a ese formato físico, quizás no soy el más ideal para hablar del tema, pero quieras o no, me gustan los videojuegos, me la paso muy bien con ellos. Tengo uno que otro en físico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no? ¿Sabes? A fin de cuentas, como siempre lo he dicho, siempre preferiré considerarme un ignorante
respecto a todos los temas que toque. Porque es mejor prevenir antes que lamentar, en pocas palabras. Pero bueno, ya me darán sus opiniones al respecto. Espero que les haya gustado el vídeo, espero que me hayan entendido, evidentemente. Espero haberme explicado cómo es. Y pues bueno, ya nos veremos para la próxima. Chao, chao.